Bueno, hoy, sábado 4 de noviembre, hermanitas queridas, vamos a tocar un tema muy fuerte para todo, para la humanidad prácticamente, ¿no? Vamos a hablar de los obstáculos que nos presenta el enemigo, y uno de los mayores obstáculos, el mayor, ¿sabe quién es? Creo que sí, ¿no? Si alguien quiere contestar, que abre su micrófono y puede responder. ¿Qué es el miedo para usted? A ver si alguien quiere contestarme qué es el miedo. ¿Alguien sabe? ¿A alguien le gustaría responderme qué es el miedo? Y en base a eso, sí, adelante, hermanita, a ver quién se anima a decirme, a responderme qué es para usted el miedo. ¿Qué es para usted el miedo? O de temor o angustia, la cual en momentos pues se apodera de la mente, del cuerpo o del corazón de uno como un ser humano. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra? Perdón. ¿Alguien más tiene otra opinión sobre el miedo? Yo, hermanita. Sí. Yo pienso que nos ata los pies, las manos y nos cierra la boca también. Amén. Sí. Quiero decirles que antes que no conocía yo de Cristo, yo creo que yo sentía miedo, pero ahora que yo conozco de Él, ya no lo siento. El miedo es lo... Ahora yo tengo una seguridad en Cristo, en Dios, y el miedo es lo contrario, el no tener nada en quien apoyarte, en no tener nada en quien descansar. Eso es lo que yo siento que es el miedo. Amén, amén, amén. Bueno, yo le voy a dar otra también. Es similar a lo que ustedes dicen, hermanitas queridas. Es similar. El miedo es un estado de severa aflicción. Es un estado de severa aflicción provocado por una inquietud intensa respecto a un dolor o respecto a un peligro. Es decir, que el miedo es un estado de severa aflicción. Usted fíjese que cuando usted más afligida está, es donde usted tiene miedo. Miedo, dice, es una aflicción, dice, frente a un dolor, frente a un peligro. Dice, el miedo nos ataca cuando pensamos cosas malas. Yo todo esto que le estoy diciendo lo fui escribiendo para no se me vaya, digamos, olvidar. Dice que el miedo nos ataca cuando pensamos en cosas malas. Aunque
dice, aunque esas cosas que usted haya pensado no haya sucedido o no llegue a pasar, porque usted fíjese que usted tiene miedo ante algo que no sabe ni si va a llegar. Usted está pensando, ¿y si me pasa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si doy este paso? ¿Y si? Pero usted fíjese lo que es el miedo. Dice que el miedo nos ataca cuando pensamos cosas malas. Aunque no haya sucedido, aunque no haya pasado lo que estamos pensando. Y quizás ni siquiera va a pasar. Pero nosotros ya de antemano tenemos miedo. Miedo a perder. Miedo. El miedo, dice la palabra de Dios, que de lo que temes te acontecerá. Por dar un ejemplo, yo quiero hacer una inversión. Estamos hablando, ya dije que después que grabamos vamos a aplicar esto a nuestra restauración, ¿no es cierto? Vamos a aplicar todo esto que estamos hablando a la restauración. Pero ahora nos vamos a enfocar al área financiero. Usted fíjese que usted quiere tomar una decisión, dar un paso, ya sea para invertir en algo, ya sea para cambiar de trabajo, ya sea para aumentar, digamos, en su negocio y hacer una inversión. No, pero ¿y si el país está mal? ¿Y si la guerra de Israel me llega? ¿Y si la guerra qué sé yo, con Ghana, toda esta guerra que está viendo en el mundo, me toca? O sea, usted ya está pensando en algo que todavía no sucedió y ni siquiera sabemos si va a suceder. Pero usted ya tiene miedo. O sea, nos ocurre cuando pensamos cosas malas. Fíjese, dice, nos ataca cuando pensamos en cosas malas. Y acá viene la palabra de Dios, en donde el Señor me lleva al Salmo 46. El Salmo 46 dice, o sea, a ver, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo podemos hacer con respecto a este miedo? Acá en el Salmo 46, Dios dice, del 1 al 3, le voy a leer para darle explicación, cómo el Señor nos viene a traer, cómo podemos enfrentar este miedo. Como le decía, si usted quiere dar un paso, tomar una decisión de cambiar de trabajo, y si usted lo hace sola, es obvio que el miedo, de lo que usted tiene miedo, le va a acontecer. Pero si usted no lo hace sola y lo hace con el Señor, quédese tranquila que Dios, con el Señor es el mejor, la va a llevar por el éxito. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ahí viene la palabra, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Acá dice el salmista afirma que no temeremos, aunque el mundo se caiga en pedazos. No temeremos aunque haya terremoto. No temeremos aunque haya inundaciones. No temeremos. Dice, porque estas cosas, por ejemplo, no la podemos controlar nosotras, pero Dios sí la controla. Dice, no podemos temer aunque el cielo se venga abajo. No le podemos ceder el lugar al pánico. No le podemos ceder el lugar al pánico. En el versículo 2 dice,
por tanto. O sea, por tanto, dice. O sea, ¿cómo lo vamos a evitar? No pensar, no tener miedo. Por lo tanto, dice. Ahí el salmista dice, por lo tanto. Por lo tanto, nuestro Dios, quien nos defiende, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestro poder. Él nos ayuda y va a estar siempre presente. ¿Qué es el miedo? ¿El miedo qué te trae? La duda. El miedo te dice, y mira tu realidad. Mira tu realidad. Si no tenés nada, ¿con qué vas a avanzar? ¿Con qué vas a emprender esto? El miedo te va a decir, no, quiero cambiar de trabajo. Y el miedo te va a decir, pero ¿y a dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer si salís de acá? Quédate acá. ¿Sí, qué vas a hacer? No debemos permitir que el miedo nos paralice, porque el miedo, yo creo que todas las que estamos aquí sabemos lo que hace el miedo. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente nos cuesta enfrentar el miedo. El miedo te paraliza. El miedo te hace que vos te quedes quieta. El miedo hace que vos mires tu realidad. El miedo hace que vos no avances. El miedo hace que vos dudes. El miedo es el mayor obstáculo. Y junto con el miedo vienen los restos, junto con el miedo vienen los demás obstáculos. El miedo te muestra, como le decía, la realidad. El miedo te hace dudar. ¿Y qué pasa si yo invierto? No, ¿y si me va mal? ¿Y si es que yo invierto? ¿Y qué hago si no pasa nada? ¿Qué hago si yo me voy de acá? ¿Qué hago si le digo a mi jefe que me aumente el sueldo? ¿Qué hago? Mirá si me echa. Mirá si me corre, como dicen en México. Acá decimos, en Argentina decimos, si nos echa, ¿no? Pero como dicen en México, mirá si me corre. ¿Qué voy a hacer? Y otra de las cosas, si usted tiene un negocio, por darle un ejemplo, ¿no? Un negocio. Y me pasó a mí, por eso le digo, pues yo he tenido negocio. Y me ha venido a pedir fiado. ¿Y sabe qué? Yo sabiendo que estaba haciendo mal, yo cedí. ¿Pero por qué? Por miedo a perder a ese cliente. ¿Y qué pasó? Lo perdí. Tuve miedo. Pero no por fiarle lo retuve. No. Sucedió lo que yo temía. Perdí la plata y perdí el cliente. El miedo. Ese miedo que yo tenía temor de perderlo y perder la plata. Y ese miedo, perdí la plata y perdí también el cliente. Pero ¿qué pasa? Ahí está. Cuando usted tuvo miedo, no, ahí el miedo, hermanita querida, hay veces, yo le digo, el miedo es el mayor obstáculo para tomar decisiones. Y cuando usted, un ejemplo, tiene miedo y ese miedo usted lo lleva a la mano de Dios, Dios le va a decir, no lo hagas, o le va a decir, avanza. Dos caminos tiene Dios. O sea, el miedo, Dios lo utiliza ¿para qué? Para que nosotros nos fortalezcamos, hermana. El miedo no es para que nosotros nos paralicemos, no. El miedo es para que nosotras lo enfrentemos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Avanzando. Si usted siente miedo
que al dar fiado va a perder, no lo haga. Y si usted siente miedo que al dar un paso para cambiar, por darle un ejemplo, cambiar de trabajo, si usted ve que siente miedo, entrégueselo a Dios. Cuando usted se lo entrega a Dios, Él le va a mostrar qué pasó con ese miedo. El miedo, hermana querida, es el mayor obstáculo para todas las áreas de nuestras vidas. No solamente el miedo se presenta, quizás como en el caso de muchas hermanas que están esperando, quizás vamos por momento relacionarlo con su restauración, ¿no? Ese miedo hace que nosotros nos equivoquemos. Tenemos que saber enfrentar el miedo. Tenemos que saber enfrentarlo. El miedo se va a poner frente a usted para que no avance. El miedo se va a poner, el miedo también le está avisando algo. O sea, no siempre el miedo es para que usted se quede, pero el miedo también le está avisando algo. Entonces, cuando usted sienta miedo, sienta que el miedo le está avisando algo, ¿qué tiene que hacer usted? Correr a buscar a Dios. Correr y decirle, Señor, ¿por qué siento miedo? Señor, te presento esta situación. Me está causando miedo. Cuando usted no va a poder controlar eso, pero Dios sí. Cuando usted se va a la oración, cuando usted busca a Dios en medio de ese miedo, cuando usted lo busca a Dios, ese miedo dejó de ser, hermana. Porque cuando usted se presentó delante de Dios con ese miedo, usted ya el Señor le va a dar dirección de cómo enfrentar el miedo. El miedo dejó de ser del mismo momento en que usted dobló rodilla, hermana. El miedo dejó de ser. Ahí es donde el miedo tiene que salir. El miedo también le avisa. Le está avisando, le está advirtiendo que no vaya por ahí, porque ahí hay peligro. O sea, usted tiene que usarlo al miedo, no el miedo a usted. Usted tiene que usar ese miedo. Usted úselo para usted. O sea, a ver, Isabel, ¿cómo sería esto, no? Que lo voy a usar para mí, al miedo. ¿Sabe cómo lo uso yo? Si yo tengo miedo que de ir por acá, porque hay peligro, no voy. Primero voy a Dios. Y si ese miedo, si estoy sintiendo miedo por algo que me está avisando, que me pasó ayer, fresquito el testimonio. Mire lo que le voy a contar. Yo tengo un departamento en alquiler y yo ya venía varios días con un miedo, con algo que a mí me estaba avisando, algo no bueno. ¿Me comprende? Con respecto a ese departamento. ¿Yo qué hice, hermana? Oré, Señor, y te entrego, Señor, te entrego. Yo no sé qué me está avisando este miedo, pero algo está pasando, Señor. Lo que esté pasando, yo te pido, yo te entrego, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, este miedo. Señor, ayúdame. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó, hermana? Ayer a las 4 de la tarde me llaman por teléfono los vecinos y me dice, Isa, la gente del alquiler de tu departamento se están yendo. Ahí estaba, ¿ves? Porque yo al Señor le había pedido que esa gente que estaba ahí, yo quería que se fueran porque me estaban rompiendo el departamento y me estaban haciendo pagar a mí. Y no estaba correcto, no era lo que decía el contrato. Y me estaban trayendo problemas y me estaban quitando la paz. ¿Qué pasó?
Yo fui y los pude enfrentar. Y no tuve miedo, ¿por qué? Porque Dios estaba conmigo ahí. Pero el miedo ya me venía avisando, porque yo tenía miedo de algo, porque yo ya había tenido como un cruce de palabras con respecto a eso, y yo había un miedo ahí, pero ese miedo se lo llevé, hasta que el Señor no dejó que ellos se vayan sin, digamos, callado, ¿no? Les caí ahí y ahí estuvo el Señor actuando, trabajando a mi favor. Hermana querida, y hoy estoy en paz, estoy tranquila, esa gente ya no está ahí, ya no me está causando problemas, ya no me está quitando la paz, solamente estoy esperando de que la inmobiliaria me avise y volver a alquilarlo y voy a estar tranquila. O sea, el miedo, hermana, usted lo tiene que usar. El miedo no la puede dominar a usted. Usted tiene que dominar. Esa es la manera de manejar y dominar, hermana querida. Usted tiene que dominar ese miedo. Usted tiene que dominar ese miedo. Usted tiene que manejar ese miedo. No el miedo a usted. A nosotros hasta hoy, como digo, ¿no? Hasta hoy, el miedo nos ha manejado a nosotros. Pero hoy, hermana, que estamos en el Señor, como dice en el Salmo 46:1, no temeremos, 46:2, perdón, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no podemos tener miedo. Y si tenemos miedo, nosotros vamos a usar ese miedo, nosotras la vamos a usar, como en el caso que me pasó a mí ayer. Yo usé ese miedo, yo sabía que algo no estaba bien, yo sabía que algo iba a ocurrir en los primeros días de noviembre, yo lo sentía eso, yo tenía miedo. Y ese miedo, hermana querida, me llevó a doblar rodillas, ese miedo me llevó a declarar a Dios, en Dios, tomar la palabra, revestirme de su poder. Ni una arma forjada, ni una arma que se preparó para destruirme no lo hará, no lo hará, porque si el enemigo preparó un arma para destruirme, no lo hará, porque Dios está conmigo. ¿Por qué no lo va a hacer, hermana? Porque yo doblé rodillas, porque yo fui a decirle, Señor, estoy con miedo por esto, quiero que tomes el control, te lo entrego, Señor. Y fíjese, hermana querida, porque yo no sabía, yo no sé con qué venían esta gente, solo Dios sabe, pero Dios hizo todo, hizo que yo enfrentara, los enfrenté, les pedí la llave de mi casa y el miedo se tuvo que ir. Vino por un camino y se fue por 7, hermana. Entonces, use usted el miedo. Usted tiene que usar, usted tiene que manejarlo al miedo, no el miedo a usted. Me comprende, no sé si se entiende lo que digo. Y cuando viene la duda, en el nombre de Cristo Jesús, te arranco de mi cabeza, te arranco de mi mente. Señor, la realidad me está mostrando esto, pero yo sé que vos podés cambiar mi realidad. Vos podés cambiar porque vos sos un Dios en tiempo y fuera de tiempo. Sos un Dios en tiempo y en fuera de tiempo. Podés cambiar mi realidad, Señor. Podés cambiar mi lamento en baile. Declare la palabra, declare la palabra cuando usted sienta miedo. Salmo 91. Lea, si no puede orar, lea, pero preséntele al enemigo la palabra. Con la palabra lo va a sacar. Hermana, esa experiencia que yo tuve, como le dije, yo ya venía, sin embargo le venía diciéndole a Dios, esto me está pasando. Y yo estaba ahí y cuando
cuando ocurrió todo, después que pasó todo, entendí, hermana, que el miedo me estaba avisando algo. Por eso le digo, usted tiene que usarlo al miedo. Usted lo usa. ¿Cómo? Cuando usted sienta miedo, vaya a los pies de Dios. Siente miedo de dar este paso, ore. Siente miedo de que si habla con tal persona va a pasar esto, ore. Siente miedo porque tengo que presentarme, no sé, al juez, ore. Ore y Dios va a hablar por usted. Él va a estar con usted y en usted. Y el miedo deja de ser miedo, hermanas queridas. El miedo es lo mismo que decir fortaleza. O sea, no quiero decir que sea no, sino que el miedo hace que usted tenga fuerza. ¿Por qué? Porque al sentir miedo, usted no se entrega al miedo. Ahí es donde fracasábamos, digo en tiempo pasado, porque ahora ninguna de las que estamos acá no fracasamos más, estamos en el Señor, estamos con Él y estamos aprendiendo. Hermana, el miedo hacía que nosotros fracasáramos. Ahora el miedo, que usted ya lo conoce, que ya lo conocemos y estamos cara a cara, le tenemos que decir, quítate de mi camino. Quítate de mi camino. Porque quien camina conmigo es Jehová. Quien camina conmigo y a mi lado se llama Jehová. Se llama Jehová. Se llama Jesús. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está siempre presente, siempre presente. Por lo tanto, no debemos permitir que el miedo nos paralice. No podemos permitir que el enemigo, que el diablo nos paralice, que el miedo nos paralice. No. Deja de ser miedo para ser fortaleza suya. Del miedo pasa la fuerza, pasa la fortaleza, porque ¿quién es su fortaleza? El Señor es su fortaleza. Por eso usted está llena de poder, porque Él es el poder. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder. Hermana querida, Él es nuestro refugio. Cuando yo digo refugio, fíjese que cuando uno tiene miedo, vamos a suponer que haya tormenta, ¿no? Hay tormenta y yo le tengo miedo a la tormenta. ¿Qué vamos a buscar? Un refugio, un lugar donde refugiarnos para que la tormenta no nos dañe. Entonces, nuestro refugio es el Señor. Nuestro refugio es Jehová, es Jesús, es el Espíritu Santo. Ese es nuestro refugio. Nos refugiamos en Él para que el miedo no nos dañe. Usted fíjese, si yo no hubiera venido orando, hermana querida, por lo que yo estaba sintiendo con respecto al miedo, por lo que yo estaba sintiendo, ¿qué pasaba si yo no oraba, hermana? ¿Qué pasaba? ¿Usted sabe? ¿Quién sabe? No, yo no sé, pero Dios sí. Dios sí. Y usted sabe que al otro día estaba tan cansada, pero tan cansada, que le dije al Señor, fui de nuevo a sus brazos y le dije, Señor, me siento cansada, no tengo fuerzas. Y ahí estaba el Señor, como ahí estaba, porque cuando nosotros estamos sin fuerza, por ahí el enemigo quiere venir, empieza a querer tirarnos dardo, pero ahí está el Señor con nosotras, defendiéndonos.
porque el Señor sabe que estamos cansadas, pero Él no se cansa, Él no se cansa, Él no se cansa, Él sigue. El Señor no se cansa, nosotros nos cansamos, pero Él no, para eso Él está ahí. Cuando nosotras perdemos fuerza, está Él ahí para darnos fuerza. Bueno, seguimos, ahí está, ahí lo arreglé, lo arreglé porque se me había cortado el... Entonces, tenemos dos caminos, el camino de la desesperación y el camino de la fe. El camino de la desesperación para usted llegar a un lugar, las dos cosas, la desesperación y la fe, le va a llevar al mismo lugar, al mismo que usted está buscando. La va a llevar al mismo puerto, por decir así, ¿no? Pero hay una diferencia. La desesperación la va a llevar al lugar que Dios no le tenía preparado. Y la fe la va a llevar al lugar que Dios le tenía preparado. O sea, dos cosas. La desesperación y la fe. Las dos te llevan al mismo camino. Al mismo fin, al mismo puerto, a lo mismo que usted quiere. Por ejemplo, yo quiero una casa. No digamos de comprar una casa, sino alquilar o comprar. Y yo en la desesperación que tengo, agarro lo que se me presentó primero, porque la desesperación es el camino más rápido también. O sea, además de ser el camino que no le va a llevar al lugar donde Dios le tiene preparado, también es el camino más rápido. La desesperación la va a llevar al lugar que usted quiere, pero rápido. La fe, en cambio, no. La fe es más lenta, pero la va a llevar al lugar de bendición. La fe le va a entregar la casa que Dios le tenía preparada. La fe le va a entregar la bendición y usted esa bendición póngale en cualquier parte en cualquier área de su vida, también para su esposo, para su cónyuge. O sea, le va a llevar la fe se va a tardar, esa es la palabra, se va a tardar más, pero le va a entregar la bendición. La desesperación no, la desesperación es el camino más corto y le va a entregar rápido, pero no lo que Dios le tenía preparado. Esa es la gran diferencia, hermana. Por eso, cuando estamos desesperadas, pensamos, como dice el miedo, nos ataca el miedo. ¿Cuándo nos ataca? Nos ataca el miedo cuando pensamos cosas malas. ¿Y cuándo pensamos cosas malas? Y no, tengo que agarrar esta casa porque mirá si no me llaman. Mire, le voy a contar algo que me estoy acordando ahora de un testimonio de este tema que le estoy hablando. Tengo un señor amigo, un señor ya grande, un señor mayor, que vive acá atrás de mi casa, y él me contaba que cuando él estaba con su familia, él estaba anotado para que le den la vivienda de 4 habitaciones. ¿Qué pasó? Vino el tiempo de política y le ofrecen una casa con 2 habitaciones. Y fíjese lo que hizo él. Él tomó esa casa que le ofrecieron de 2 habitaciones en tiempo de política por miedo a que no le llamaran de vivienda, por miedo a no salir sorteado en la vivienda. ¿Y qué piensa usted que ocurrió? Después que él toma esa vivienda que le dieron, él tenía 4 hijos que le dieron una casa, encima en un 3er piso. Fíjese, él tomó esa vivienda
de 2 habitaciones en un tercer piso, por miedo a que si él esperaba y no tomaba esa oferta rápida, una oferta rápida, un camino más corto, el diablo le ofreció, agarra esto, total, te están ofreciendo los políticos. Él, por miedo, tomó esa. Y al tomar esa, ya para la próxima, lo que salió sorteado, después de eso salió sorteado con la vivienda de 4, pero no se la dieron porque él ya tenía ese departamento en un tercer piso. Y la casa que a él le iban a dar era una casa con patio, con 4 habitaciones para las habitaciones de sus hijos, y era con patio. Fíjese, le estoy dando este ejemplo porque me estoy acordando ahora, hermana. Fíjese el miedo, a dónde lo llevó. La desesperación. Él estaba desesperado porque ya quería estar en una casa más amplia, dejar de alquilar, quería dejar de alquilar para ir a vivir en su casa propia. Entonces ahí tenía 2 cosas. Estaba la desesperación y la fe. El camino más largo, el camino más corto. En el camino más largo era esperar un poco más. Después de las elecciones, él fue sorteado. Después de las elecciones, después de la política, él fue sorteado y ya no le dieron porque él ya tenía casa. Fíjese a dónde lo llevó. ¿Por qué hiciste eso?, le dije yo. Porque tuve miedo a que no me dieran la casa. Mire usted a dónde le llevó el miedo, hermana. ¿A dónde le llevó el miedo? A donde Dios no tenía eso para él. Tenía una casa, ni siquiera era departamento, era casa, con patio, como él quería, como él anhelaba. No, agarro esto. Total, el camino más corto, estoy desesperado, tengo miedo. Agarro esto. Así nos pasa, hermana. Nos pasaba, voy a hablar en tiempo pasado. Nos pasaba antes a nosotras. No, me quedo acá, total. Mirá si pasa, y mirá si no consigo, y mirá si lo otro, y mirá si acá. Y mirá el miedo. Pero si él, como yo le dije a él, pero si vos conocías a Dios e iba a orar y le pediría a Dios, Dios te iba a decir, esperá porque yo tengo algo mejor. No le hagas caso a estos políticos mentirosos, te están dando la casa para que vos des un voto. ¿Me entiende lo que digo? No sé, yo, hermanita querida, el miedo a mí me ha hecho perder tantas cosas. Pero en esta tarde, como le decía hoy, hermana, en esta tarde, ese miedo se destruye. ¿Y cómo? Poniendo la palabra de Dios ahí en la cara, así como siempre, como se lo digo cada sábado, decirle, la palabra de Dios me dice esto. Y ahora, en el nombre de Jesús, quítate, porque yo voy tras mi bendición. Yo voy por el camino de la fe, no por el camino de la desesperación. Yo voy por el camino de la fe, porque el camino de la desesperación te la vas a tener que comer vos, porque yo no lo quiero. Yo voy por el camino de la fe. Así, hermana, tiene que ponerle la palabra al enemigo. Dice la palabra de Dios que Dios hizo el mundo. En Génesis dice que Él hizo el mundo con la palabra. Y con la palabra, hermana querida, vamos a destruir al enemigo, vamos a romper este miedo. Y otro ejemplo que le voy a dar, cuando yo, fíjese, estaba también, ¿qué le pasó a Pedro? Que cuando él empezó a hundirse, porque Jesús le decía, mírame a mí y caminá sobre las aguas, vení hacia mí, vení, le decía a Jesús, vení hacia mí, caminá sobre las aguas y vení hacia mí. Pero no mires abajo, le dijo, mírame a mí. ¿Y qué hizo Pedro? Miró hacia abajo y tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Cuando nosotros permitimos que el miedo no prevalezca en nosotras, cuando permitimos que el miedo nos paralice, cuando permitimos que el miedo nos paralice, nos comenzamos a hundir, hermana. Nos comenzamos a hundir. ¿Dónde nos hundimos? En nuestra desesperación. Nos hundimos en la desesperación. Nos hundimos en la desesperanza. Nos hundimos cuando vemos la situación. ¿Por qué? Porque el enemigo te viene a traer eso. Cuando usted sienta miedo, vaya a los pies de Dios. Cuando usted sienta miedo de que hay algo que no puedo hacerlo porque tengo miedo, y vaya a los pies de Dios, ore hasta que el miedo desaparezca. Ore hasta que el miedo desaparezca. Yo con el tema de mi departamento, hermana, oré hasta que salió el miedo, pero estaba eso ahí avisándome que hay algo que no estaba bien. ¿Quién sabe? No sé con qué se traía el enemigo, pero se quedó con la gana. Se quedó con la gana, porque yo tengo un Padre que me defiende, yo tengo un Padre que guarda por mí, yo tengo un Padre que me rodea, yo tengo un Padre que cuida a mis hijos, que cuida mi casa, que cuida todo lo que es mío. El Señor cuida, hermana querida. Yo tengo un Padre ganador, yo tengo un Padre ganador. Yo tengo un Padre en donde me da la paz, porque cuando viene algo y me quita la paz, hermana, ya comienzo a decirle, Padre, ¿por qué me quita la paz? ¿Y quién te quita la paz? El enemigo. El miedo, la duda, la realidad, el sentirte impotente, el decir no soy capaz, no tengo capacidad de hacer esto. ¿Cómo no tengo capacidad? Moisés tampoco se sentía capaz de ir a hacer lo que el Dios le estaba enviando. Sin embargo, lo hizo, porque no lo hizo él, lo hizo el Señor. Josué, cuando Dios le dijo que vaya a sitiar la ciudad, que dé las 7 vueltas alrededor, porque los muros van a empezar a caer. Yo me imagino a Josué que empezar a decir, pero ¿cómo van a caer? ¿Cómo lo vamos a derribar? ¿Cómo vamos a derribar ese muro? ¿De qué manera lo vamos a derribar a los muros? Si nosotros con esto lo vamos a derribar. Josué ni se esperó que era Dios el que iba a derribar esos muros. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo vamos a derribar estos obstáculos que nos impide avanzar? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? No, si no lo voy a hacer yo. Esos obstáculos lo va a quitar el Señor. ¿Cuándo? Cuando usted ore a Dios. Fíjese que Josué, cuando fue a sitiar la ciudad, él no dio un paso hasta que el mismo Dios le dijo, ahora, avanzá ahora, avancen ahora. Esperó la orden de Dios. Esperó la orden de Dios. Entonces, ¿y usted qué piensa? Que mientras ellos sitiaban la ciudad, en algún momento sí que le pudo haber venido el miedo, pero ¿qué dijo él? Tenemos a Dios con nosotros. Tenemos a nuestro Creador con nosotros. Aquel que vimos abrir el mar para que nosotros cruzáramos. Aquel que nos sacó de la esclavitud. Hoy se sigue manifestando. Pasa, hermana, que a veces, digo a veces, ¿no? A mí ya hoy le digo, Señor, ya no me pasa, ni a ninguna de nosotras, porque ya hemos visto que Dios ha obrado en cosas que nosotros no podíamos. Y si lo hizo en cosas que nosotros
ni nos imaginaba, que no podíamos manejarlo nosotros. ¿Por qué no le vamos a creer en las demás cosas? Solo que hay cosas que todavía no llegan, todavía, pero van a llegar. Todavía no llega, pero van a llegar. Van a llegar, hermanitas queridas. Yo lo que explicaba el sábado, que explicaba de la semilla. No todas nosotras, cada una somos una semilla. Y todas no estamos preparadas, todas al mismo tiempo. Cada una tiene su tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Porque aún esto, el tema del miedo, en nuestra restauración, y digo nuestra restauración porque yo también me estoy restaurando, Dios me está restaurando y está restaurando nuestra relación con Él, porque es lo primero que Dios está haciendo, restaurando nuestra relación con Él. Y empieza a restaurar nuestra finanza, porque Él quiere mostrarse como padre, Él quiere mostrarse como esposo. Él quiere mostrarse en todas nuestras áreas, pero nosotras no le dejamos. No dejamos trabajar a Dios. No desesperamos. Queremos que las cosas vayan rápido. Queremos ir por el camino más corto. Ah, no importa, así nomás, y total, que venga así nomás el cónyuge, que venga así nomás, no sé, que vengan así nomás, que total no, yo quiero ese trabajito así nomás, total, no importa, yo estoy acá y tengo poca, no importa, con esto ya me conformo, este cuartito en donde tengo un 4x4, 3 ropas, no sé, 4 mudas de ropa. No, está bien, con esto ya está. No es así. No es así, hermana, cuando Dios quiere darte, se quiere mostrar en abundante, en abundancia con nosotras. Porque tenemos que cambiar, por eso hablaba de cambiar la mentalidad, dejar de ver a un Dios que te va a dar hasta ahí nomás, un Dios que vos tenés que ser pobre, no tener dinero para que Dios sea tu Dios. No. Dios quiere mostrarse, quiere darte todo lo mejor en esta vida. Sabemos que no nos vamos a llevar nada, eso lo tenemos claro, pero mientras vivamos en esta tierra, queremos disfrutar de lo que Dios nos da, lo mejor, la mejor cosa que hay en este mundo. Todo lo mejor, hermano. Hay que dejarlo trabajar, tenemos que dejarlo trabajar. Tenemos que dejarlo trabajar y nosotras a veces no lo dejamos trabajar porque vuelvo a repetirle, tenemos miedo, en ese miedo nos agarra la desesperación y queremos las cosas que sucedan ya, como, ¿por qué si a la hermana fulanita le pasó esto ya? ¿Por qué a nosotros? No. Él tiene nuestra porción, Él tiene la porción para cada una de nosotras en su tiempo y en su momento, cada una tiene su porción. Dios le tiene preparado la semilla. La semilla está preparada para que cuando llegue el momento, hermana querida, cuando llegue el momento va a dar el fruto. Pero mientras eso pasa, hermana, tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que, en las pequeñas cosas que Dios nos responde. Ayer estaba con una hermanita orando por algo hermoso y anteanoche, y recuerdo que Dios en esas pequeñas cosas se hizo ver. Mira, acá estoy yo. Mira cómo yo cambio esto. Mira, yo estoy. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermana, Dios lo hizo. Él cambia la realidad. Mirá cómo yo me muestro. Eso quiere Dios, quiere mostrarse, quiere enamorarte para darte tu corona, para coronarte. Estás coronada, pero Él quiere sacarte esa corona y ponerte una corona de oro. Porque cada una de nosotras somos un diamante en sus manos. Somos diamantes pulidos por Él. Eso es lo que Dios quiere, hermana.
hagámosle frente al miedo. Nosotras tenemos que manejar el miedo. Nosotras. No el miedo a nosotras. Hermana querida, Salmo 46, del 2 al 3. Y también, con esto voy a cerrar, voy a cerrar esta hora. Voy a leerle el Salmo 46, 10 y 11. Estad quieto, dice, y conoced que yo soy Dios. Quédate quieta y escúchame. Quédate quieta, escúchame a mí porque yo te escucho. Yo te escucho, dice Dios, yo te escucho, pero escúchame vos a mí. Quédate quieta y para que vos me escuches a mí, tenés que quedarte quieta porque yo soy Dios. Y dice que Él será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quédate quieta y escúchame. Y eso es lo que nosotros no hacemos, hermana. No nos quedamos quietas, queremos que Dios nos responda ahora. Ahora escúchame. Quédate quieta que yo peleo por ti. Y espera porque yo te voy a sorprender. Hasta aquí. Quédate quieta porque yo te voy a sorprender. Gracias, mi hermana querida, a todas. Seguimos en plataforma. Muchísimas gracias. Hoy tuve mucha lucha para grabar, pero gracias, Señor, porque he grabado. Y hasta aquí esta enseñanza, mi Señor. Gracias, Señor, te doy. Dejo en tus manos esta enseñanza y te agradezco por estar en mi vida. Te amo, te necesito y sos el amor de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.